que no nos engañen. Ahora más que nunca hay que ser español y sacar banderas a la calle, porque ellos en el fondo quieren seguir en España. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva presentación. Mi nombre es Agustín Ventura y junto a mis compañeros Matías Cordovana, Jeremías Galeano, Brian Ambruso y Bautista Franco vamos a hacer una presentación acerca de los distintos modelos de prensa a lo largo de toda la historia en España. ¿Por qué la cámara me hace esto? ¿Cuál es el problema? Espero que les guste el video y vamos adelante. Ahí está, ahora sí, tengo acá hasta el sol de frente. Voy a tener que hacer algo al respecto. Ahora sí podemos hacer la presentación. Para hablar acerca de los primeros modelos de prensa en España, tenemos que remontarnos hasta el año 1470 y precisamente hasta el año 1473 es que data las primeras apariciones de imprentas en el país, principalmente en las ciudades de Barcelona, Segovia y Valencia. Además de que en España existía una familia que era la familia de los Taxis, una rama española la cual estaba vinculada a uno de los servicios públicos más famosos y conocidos de toda la historia, como lo era el Sam and Taxis, un linaje alemán de origen lombardo, el cual fue documentado entre el siglo XII y el siglo XIX. Bueno, ya bajó un poco el sol, así que me puedo sacar los lentes. Y hasta que en el año 1490, a pedido de la monarquía española, se llegó a establecer una red de correos que unía todas las ciudades de Europa y que en el año 1504 llegó a unir a Granada y a Bruselas en un periodo de 2 semanas. Gracias a la invención y a la evolución de las noticias de relaciones fue que se pudo llegar al nacimiento de los primeros periódicos y gacetas, las cuales mencionaban detalles únicos y precisos acerca de cuestiones políticas o militares. Aquellos temas más frecuentes eran referidos a situaciones dentro del territorio español, como lo fue la conquista de Granada en 1492 o las distintas reimpresiones a las cartas de Colón en 1493. Gracias a estos medios fue que se pudieron transmitir distintos acontecimientos, como la presencia del lombardo Pedro Mártir de Angleria en la corte española entre el año 1488 y 1526. Este mismo había sido el autor de una famosa epístola de actualmente 812 números, conocida como el Opus Epistolarum. Ahí va. La historia de la prensa en España comienza con los romances noticieros, que estaban muy atentos a la época donde estaba la Guerra de Granada en el siglo XV. Pero, che... Bueno, en el siglo XVI, En el siglo XVI, la silografía o grabado de madera era lo que permitía la difusión masiva y barata de todos los escritos breves que se realizaban por esas épocas. Más adelante comienzan las relaciones de sucesos, que eran elaboradas por personas pagadas por un consistorio municipal para que en un manuscrito hermosado elaborasen distintas fiestas festivas, religiosas, de inauguración, de vista importante, de conmemoración, de celebración o algún hecho memorable que sirviera de gran popularidad en ese momento para poder festejarlo. La prensa española siempre fue vista como algo positivista de la hemerografía histórica, en el cual el periodismo y la comunicación nacen en el siglo XV, gracias al manuscrito y la impresión de la silografía. Poco después aparece la imprenta y... junto con la imprenta aparecen las primeras impresiones de las gacetas. Se dice que el periodismo en España apareció en 1661. Junto con eso aparece la Gaceta de Madrid. A partir de ahí se desarrollaría el predominado periodismo oído, que duró poco tiempo, gracias al dominio del Estado, pero luego apareció la prensa de empresa. Que la prensa de empresa le haría la vida imposible a la prensa obrera y a la prensa de partido.
que culparía a estos de varias desapariciones de periódicos en España al comienzo de la Guerra Civil. Poco después, cuando se vuelve a la democracia en el año 1978, los periódicos empezaron a volver a tener el dominio en las corporaciones importantes en España. Che, lo que tengo que decir es increíble. 7 minutos dura este video. Round 1. Fight! En el siglo XVII, las agencias de noticias eran las plazas llamadas mentireros en la corte. La Grada de San Felipe, especializada en asuntos militares y de gente de armas, muy cerca de la calle del Correo, donde llegaban las postas con las noticias. Losas de palacio donde se extraían las noticias de rey, de familia y nobleza. El mentidero de representante donde solía juntarse la gente del teatro, artistas, actores, poetas, escritores, situado en la confluencia en la calle del Prado y calle del León. Por eso literatos de la época como Cervantes, Lope de Vega, Góngora o Quevedo buscaban casas en sus proximidades. Hola, ¿qué tal a todos los espectadores? Acá les habla el editor Agustín Ventura. Espero que estén disfrutando el video porque lo que me está costando hacer cada recorte de 3 segundos de Bautista hablando fluido es totalmente difícil, así que espero que mínimo esté quedando bien. También por esas fechas ocurrieron los mercurios y las gacetas, una especie de boletines que informaban de las novedades ocurridas de las ferias comerciales importantes o los puertos de mucho tráfico. En 1641, Jaume Romeu publicó una traducción de la Gaceta francesa, que puede considerarse como el primer periódico semanal catalán. Por otra parte, interesado en el Estado por la popularidad e influencia de tales gacetas, iban adquiriendo en la sociedad el válido de Carlos II. Juan José de Austria se preocupó también en hacer publicidad editando gacetas. Este recurso vio un medio para cimentar su posición y satisfacer sus intereses, y con tal propósito contrató el Flamengo Francisco Fardo Bromuman. Bueno, como Bautista no pudo, voy a explicarlo yo. Contrató al flamenco Francisco Fabro Bermundán para poder escribir e imprimir la primera Gaceta Española en 1661. Yo sé que oyes mis pensamientos, muchacho. Miam, 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 miam. Durante el siglo XIX, la didáctica, utilitaria y costumbrista, prensa dieciochesca pasó a adquirir un definitivo tinte político. El papel de la prensa en la difusión de las ideas liberales fue decisivo, si bien tuvo que luchar a brazo partido con la censura que impusieron los últimos coletazos del antiguo régimen, corporizado en la persona de Fernando VII, ya que tras la Revolución Francesa se produjo en toda Europa una reacción conservadora y se impuso de nuevo el absolutismo. Hubo un brote de libertad de imprenta durante la Guerra de la Independencia, en 1808 y 1814, ya que las Cortes de Cádiz reconocieron la libertad de imprenta en 1810, y especialmente con el decreto de la libertad de imprenta del 26 de octubre de 1811, los ciudadanos querían saber qué ocurría en las sesiones de las Cortes. Todo ello provocó la multiplicación de las publicaciones periodísticas de variopinta tendencia, como el Semanario Patriótico de Manuel José Quintana, el Conciso de Gaspar Oguirando o el Robespierre español de Pedro Pescasio Fernando Sarcino, anticonstitucionalista como el Censor General e incluso afrancesados como la Gaceta de Sevilla, el Diario de Barcelona, el Diario de Valencia, redactado durante un tiempo por Pedro Estala. Mi lacheta.